bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Algo que es definitivo Something that's definite, es algo que no cambia, something that does not change, es algo que es siempre igual. something that's always the same. Y la palabra nos dice que Dios no cambia. And the word tells us that God does not Y la change. palabra es definitiva. And the word is definite. A lo que me refiero es que no podemos, como ahorita decíamos, no podemos llamarle malo a lo bueno Like we were saying earlier, we can't call what's bad good y a lo bueno malo, and good to what is bad. porque es definitivo. Because it's definite. Lo que es bueno es bueno What is good is good. y lo que es malo es malo. And what is bad is bad. Entonces eso es definitivo. That is definite. ¿Sí me expliqué? Amen. Entonces, muchas personas Many people han tratado a Dios y su palabra have treated God and His word como algo no definitivo, like something that is not definite, algo que fluctúa. something that fluctuates. A veces sí, a veces no. Sometimes yes, sometimes no. A veces Dios sana, a veces Dios no sana. Sometimes God heals, sometimes He doesn't heal. Entonces, ¿cuál es la razón So what is the reason de que personas hay unas que sí sanan y hay otras que no sanan? that some people do heal and some people don't heal? What's the reason for it? Hay muchas razones por las cuales puede ser. There's many reasons that it could be. No permanecen en la permanencia, lo que es definitivo de la palabra, They don't remain on what's definite of the word, y simpatizan and they sympathize con los síntomas. with the symptoms. Hello. Entonces, cuando uno simpatiza, So when you sympathize, y es una manera bonita de decir and that's a nice way of saying it. rebeldía, That's a nice way of saying o que rebellion. no te asocias completamente con la palabra o Or con that you don't Dios. associate yourself all together with the word of God. Y eso provoca And that provokes a que la palabra no opere en nuestras vidas. for the word not to operate in our lives. Amén. Amen. Hubo una plaga, en inglés se llama bubonic plague. No sé cómo se dice en español, There was a plague. pero fue en los finales de 1800, como 1890 y tantos, At the end of the 1800s, a 1900, creo que se terminó como en 1940, I think 50, it algo así. ended about 1940 or 50. No, nadie me auxilió ahí. Bubonic plague in Spanish. Dice la peste bubónica o la plaga bubónica, eso sí dice igual. Bubonic plague. Y en ese entonces había un ministro que era John G. Lake. And back then there was a minister called John G. Lake. Y este hombre estuvo en medio de donde estaba la plaga fuerte. And this man was there where this plague was really strong. Y él oraba por esas personas. And he would pray for those people. Y muchas sanaron. And many were healed. Pero hubo una mortandad tremenda en ese tiempo. But there was a lot of death going on at that time. Y lo confrontaron And they confronted y le him. dijeron que no tienes miedo They asked him, aren't you afraid de que la plaga seas contagiado con la plaga that you may be contaminated y with te the plague mueras? and die? Y le dijo, no. He said, no. Y les dijo, hagan una prueba He said, make a test de una persona que acababa de morir. of a person who just Le died. salía como espuma de la boca Foam was coming out of their y mouth. agarraron eso
And they grabbed that, y lo pusieron bajo el microscopio they put it under a microscope, y lo hicieron que tocara su piel. and they made that touch Y his cuando tocaba su piel, And when it would touch his skin, las células vivas de esa plaga and the living cells from that plague morían al hacer contacto con él. would die as soon as they would contact his skin. Eso es lo que es definitivo de la palabra. That's what's definite of the word. ¿Y qué es lo que muchas personas hacen? And what does many people do? Lo vimos con la última plaga que hubo We saw that with the last plague that happened hace algunos años. a few years back. ¿Qué fue lo que las personas hicieron? What were people doing? Pánico. There was panic. Veías a todo el mundo con mascarillas Everybody was wearing masks. y alguien se enfermaba y no te me acerques, no vengas a la If iglesia. somebody was getting sick, don't come to church. No Don't salgas. come near me. Don't go out. Entonces, ¿qué es eso? So what is that? Es que uno simpatiza It's because somebody sympathizes con la influencia del mundo de pecado, en este caso que fue la enfermedad. with the influence. They sympathize with the influence of the sinful world. Entonces, para poder ser definitivos, So in order to be able to be definite, tenemos que tener esa convicción. we have to have that conviction. Porque si no tienes esa convicción, sé que soy sano y que ninguna plaga me va a llegar y tocar, If you don't have that conviction that I I know that no plague is going to touch me. si no tienes esa convicción, If you don't have that conviction, quédate en casa. then stay home. Yeah, amen. Pero si tienes esa convicción But if you have that conviction de que sabes que Dios es ese Dios sanador en tu vida, that you know that that's the Lord, that's the healer in your life, entonces puedes hacer lo que John G. Lake hizo. then you can do what John G. Lake did. Amén. Amen. Entonces, hay una influencia de miedo y de temor So there's an influence of fear en la sociedad in society, y tenemos que aprender a mantenernos and we have to learn to maintain ourselves en la palabra, in the Word, en Dios. in God. ¿Por Amen. qué? Porque en Él está nuestra seguridad. Because our assurance is in Him. En Él está nuestra vida. Our lives are in Him. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Seguimos contentos. Are we still happy? Seguimos despiertos. Are we still awake? Porque si no, ya sabes que luego pasas para orar por ti si tienes sueño. If not, if you're sleepy, then you're going to come up front and we can pray for you. ¿Listos para empezar? Ready to start? Ok. Porque cuando veníamos de California le pedí a mi hermana Betsy When we were coming from California, I asked Sister Betsy, y le dije, ¿puedes compartir con nosotros lo que recibiste en esta semana en California? I asked for her to share what she received this last week in Y California. le dije, no sé cuándo, I said, I don't know when, no sé si va a ser esta semana o la Ajá. otra semana if it's going to be this week or next week o el otro mes, or next month, pero prepárate. but prepare yourself. Creo que sí vino preparada. I think she's prepared. De más. ¿Ves? Trae un congreso. She brought a congress with Porque herself. fueron 5 días. It was 5 days, Pero en esos días fueron 9 servicios. but in those 5 days we had 9 services. Así que no va a volver a predicar cada uno de los servicios, She's not going to preach each and every one of the services, sino va a compartir aquellas cosas que le hicieron rema en su espíritu. but she's going to share what made Rhema in her spirit. Amén. Amen. Así que estás listo. Are you ready? Como la pastora Nancy nos dijo, como en 2 o 3 servicios, Like Pastor Nancy told us in I believe 2 or 3 services, no nos vamos a enojar. and we're not going to get mad. No issues, no tenemos problemas con nadie. We have no issues with anybody ¿Por qué? Porque se tocaron temas
Because there were subjects that were very muy, muy profundos, very profound. en donde pero realmente la palabra es la palabra. But in reality, the word is the word. Y realmente si agarramos la palabra como lo que If es, we grab or lay hold of the word like it is, como lo que es definitiva, which is definite, toda la palabra es útil. all the word is useful. Toda la Yes. palabra es para instrucción de nuestras vidas. It's for an instruction of our lives. Y tenemos que aprender a abrazar la palabra. And we need to learn to embrace the word. Siempre es de edificación, It's always for pero edification. muchas veces con esa edificación But many times with that edification, viene la corrección. correction comes. That's right. Amén. Amen. Y por eso nos dijo la pastora, And that's what Pastor Nancy said. no tengo problemas con ninguna I persona, have no problems with no person. no issues. No issues. Entonces, ¿por qué? Porque lo que iba a hablar Because what she was going to speak, iba a tocar fibras She- delicadas. she was going to touch on delicate fibers. Entonces, por eso lo decimos. That's why we say, Amén. amen. Pero sabemos que tenemos que ser fuertes. We know that we need to be strong. Hemos sido muy fuertes en aguantar muchas cosas We have been strong in taking in a lot of things innecesarias. unnecessarily. Y creo que podemos, pues la palabra es para edificación, como dije ahorita. We know that the word is for edification, like I said Así earlier. que si es para nuestro beneficio, So if it's for benefit, cuánto más no abrazarlo. how much more than Y embracing no it? nomás abrazarlo, And not just sino embracing it, ponerlo por but obra. put it to work. Porque ese es Amen. el propósito. Because that's the purpose. El enseñar, To teach, aprender to y learn, ponerlo por obra and put it to work para que haya fruto so that there's fruit en nuestras vidas. in our lives. Amén. Amen. Así que ¿cuántos le dan la bienvenida a mi hermana Betsy? How many of you welcome Sister Betsy? Aleluya. Woo-hoo. Go for it, girl. You can have the whole service if you want. Aleluya. Sí, cuando me preguntó, When she asked me, dije, pastora, pues voy a necesitar varios días para poder cubrir todo. I said, Pastor, I'm going to need a couple of days to be able to cover everything. Porque realmente fue mucho, Because in reality, it was a lot. pero fue algo que cambió But it was something that en changed nosotros. in us. Ahora sabemos que la palabra siempre es enseñada, I know the word is always taught, pero hay revelaciones and there's y hay revelation, diferentes experiencias de personas and there's different experience with different que people. Dios usa eso para enseñarles y madurar las vidas de esas personas. That God uses that to mature the lives of those people. Y la pastora Nancy realmente comparte And Pastor Nancy shares with us. lo que puedes decir, oh, ella también pensaba eso. Oh, she also thought that way. Y algo que sí es cierto, estamos tan acostumbrados And something that is very true, that we are so accustomed que siempre queremos que nos hablen con un tono bonito that we always want us to hear a soft tone, o queremos que nos hablen con ese amor tierno. or we want people to speak to us with that loving word, Pero, sweetness. pero ¿cuántos de ustedes saben que el corregir es amar? But how many of you know that to correct is to love? Y Jesús le hablaba a la gente fuerte, And Jesus spoke to people strongly, pero era porque él amaba. but it was because he loved them. Y algo que pude relate, And algo en lo que pude relacionarme, que ella dijo que ella, ¿cómo dijo? Dijo, yo no, okay, she said, I didn't grow up telling my children you're a princess or you're a king, yo no crecí diciéndole a mis hijos, tú eres un rey o eres mi princesa, because that's very common. porque es muy común, But it's dangerous pero in es a way peligroso en manera, because you give them an entitlement. porque le das un derecho, Yeah, like a right, que yeah, todos se that they merecen, deserve it all. como que ellos lo merecen todo. Now, we know that we're kings and priests, No, sabemos que somos reyes y sacerdotes, but we're not to treat it as a title of like, well, you can't talk to me like that. y no deberemos de tomarlo como un título de que no me puedes hablar de esa manera. Yeah, and she said, God gave me a role
to discipline men and not weak boys, basically. Yeah, God gave me children so that I can discipline them to grow up as men and not as weak. Dios me dio hijos para poder disciplinarlos a que fueran hombres fuertes, no hombres débiles. And if we get used to treating our kids and of like saying, oh, well, they're just kids, Y si nos acostumbramos a decir, oh, pues es que somos niños, they're smart, ellos son and they will inteligentes. use that against you. Y eso lo pueden ellos utilizar. So it's important in how we deal with our children Entonces es muy importante cómo nos relacionamos con nuestros hijos and how we discipline them. y cómo los disciplinamos. Yes, we love them. Sí los amamos, Yes, we can be tender. sí podemos ser amorosos, But when it's time for correction, it's time for correction. pero cuando es tiempo para corregir, es tiempo para corregir. And sometimes the word can be loving and tender, La palabra puede ser, amorosa. But then there's times for correction. pero hay tiempos de corrección. And something that she started, my notes is just from one service. Mis notas son nomás de un servicio, But this service really spoke to me in the personal. pero este servicio me habló a mí en lo And personal. it's something that God had been dealing with me. Es algo que Dios había tratado conmigo. And she started the service with saying, don't be touchy. Y empezó el servicio con que no seas delicado. Yeah, because how many know that the world is so touchy? ¿Cómo saben que todo el mundo es bien You delicado? can't talk about not even their dogs No puedes hablar ni de sus perros because they get offended. porque se ofenden. She said to be touchy is to be immature. De ser delicado quiere decir que eres inmaduro. Says if we want to be a part of big things, So, si quieres ser parte de cosas grandes, we need to be big enough on the inside. tienes que ser grande, suficientemente grande adentro. It says that you need someone in your life who tells you how it is. Necesitas a alguien que te diga en tu vida cómo son las cosas. And you cannot say, well, that's not spiritual. Y no puedes decir que eso no es espiritual. Because how many of us have heard of many people who say, well, they speak too strong or they tell things like too hard. ¿Cuántos han oído de que, oh, pues hablan muy duro, esas cosas son muy duras? But why is it that we can allow the worldly things to talk to us in the manner that they do? Porque es que podemos permitir que las cosas que se hablan en el mundo nos hablan de cierta manera. But when it comes to spiritual things, Pero cuando se habla de cosas you're like, espirituales, oh no, you can't talk to me like that. o decimos, no, tú no me puedes hablar así, Because that's not spiritual. porque eso no es Or espiritual, because that's not love. o porque eso no es amor. But that's wrong thinking. Pero eso es un mal pensamiento. So I'm going here with my notes. Because we know that, and she made this statement, which I had never thought of it. She said, God doesn't speak to people like that. Ella dijo que Dios no habla con la gente así. But how many of you know that when the devil and the angel sinned against God, ¿Y cuántos saben que cuando los ángeles y el diablo pecó contra Dios, or they basically broke the law, o cuando básicamente quebraron la ley, he threw them out? lo sacó? And why is it okay for us to come into the kingdom and do things the way we want to do them? ¿Y por qué es que está bien cuando nosotros llegamos al reino y querer hacer las cosas como nosotros queramos And think that God will be okay with y it. pensar que Dios lo va a aceptar? God moves in authority, Dios se mueve con autoridad and you must love the flow of authority y tienes que amar el fluir de la autoridad, as much as you love the flow of blessings. al igual que amas el fluir de las bendiciones. Because we can become touchy or convenient in certain areas. Porque te puedes poner delicado en ciertas áreas o conveniente At this para point, ti. I'm just teaching it, but that's because we can see that many people, like when there's like a setting of teaching, Podemos ver que cuando hay una atmósfera, cuando están enseñando and when they're talking about the blessings of the Lord, y cuando están hablando de las it bendiciones says, del God made Señor, me rich. oh, Dios me hizo rico. God will overflow me with blessings. Dios me va a sobreabundar con bendiciones. And everybody's, Y amen. todos están, amén, Hallelujah. And they aleluya. agree to it. Y ellos están de acuerdo con eso. But then when it comes to the finances, you say, oh no, don't touch that.
Pero cuando llega la parte de las finanzas, dices, oh, no, no toquen eso. because you want to be touchy about certain Porque things, te quieres poner delicado de ciertas cosas. but in other things that benefit you Pero en otras cosas que te benefician a ti, personally, personalmente, you're okay with people talking to you in a certain way. estás bien que te hablen de cierta manera. If we will be a person who wants to be handled, hold on. If we want to be a person who's handled, if we want to be people who are just going to be handled appropriately, Si queremos ser gente que queramos que nos traten bien, would that translate correctly? apropiadamente, Apropiadamente, then we won't go very far. entonces no vamos a ir muy lejos. Because there needs to be you need to be able to accept when correction comes. Porque tienes que estar disponible de aceptar la corrección cuando la corrección viene. Because there's households where children have grown up and their parents let them do whatever they want. Porque hay hogares donde los padres han dejado a sus hijos hacer lo que les da su gana. And they say, it's okay, sweetie, everything's okay. Y les dicen, está bien, todo está bien. And they're just putting a Band-Aid right on the wrong thing that the child is doing. Y le están poniendo una curita en la cosa incorrecta que el niño está haciendo. That child grows up thinking that everything they did was right. Y ese niño va a crecer precisamente pensando que todo está bien. And when they go out in the world Y cuando salen al mundo and they're mishandled, y son maltratados, they're not going to be able to handle it. no lo van a poder resistir. Because it all started at home. Porque todo empezó en la casa. Because the parents didn't properly discipline and teach their children Porque los papás no los disciplinaron y no les enseñaron a sus hijos. and made sure that they knew who the authority was in the house. Y asegurarse de que quién era la autoridad en la casa. God is building us up Dios nos está construyendo and not weakening us. y no haciéndonos débil. And if people are instead of growing Y si la gente en vez de crecer are getting touchy, y se están poniendo delicados, it is because they don't accept the authority that is on their life. es porque no aceptan la autoridad que está en sus vidas. Because God is not building up weak people. Porque Dios no está construyendo a gente débil. Like Pastor Blanca was just saying about this minister. Como la pastora Blanca estaba comentando del ministro hace rato. If his faith was weak, Que si su fe hubiera estado or débil he didn't believe, o si no hubiera creído, God wouldn't have been able to use him during that plague. Dios no lo hubiera podido usar en ese lugar. But there had to been somebody who said, I will believe. Pero hay veces que tiene que ser alguien que diga, yo voy a creer I will be the one. y yo voy a hacer. Amen? Amen. And when something is built correctly, Y cuando algo está construido the correctamente, structure is safe. la estructura está How many know when building segura. how many know that when you build a house, there has to be a structure? ¿Cuántos saben que cuando vas a construir una casa tiene que haber una estructura? If there is no structure Y si no hay una estructura and you build over it, y or nomás, over just nothing, construyes sobre nada, that house is not going to last very long. no va a durar mucho esa casa. A little wind's going to come and boom. Va a llegar el viento y la va a tumbar. So God has to build on good structure. Dios tiene que construir en una estructura fuerte. And that's our heart. Y eso es nuestro corazón. What are we letting in our hearts? ¿Qué es lo que estamos dejando entrar en nuestros corazones? Are you letting the word ¿Estás dejando las palabras or are you letting offense? o estás dejando que la ofensa entre? In the story of Joseph, En la historia de Josué, I hope that we've all read the story of Joseph. espero que todos hayamos ya leído esa historia de But Josué. it's a brief detail of it. Pero es un poquito detalloso. But how many of you know that Joseph's father gave him a lot of favoritism? ¿Y cuántos saben que el papá de Josué le dio mucho favoritismo? He had a lot of men, Tenía muchos hombres, but he favored Joseph. pero tenía favoritismo And con that Josué. caused jealousy from his, Josué. José. oh, sorry. And that caused jealousy from his siblings. Y eso causó que los hermanos tuvieran celos And they sold him. y lo vendieron. And he had to learn to live
Y tuvo que él aprender a vivir. And he went through some very hard things. Y sí pasó unas cosas muy duras. But God had to have done that Pero Dios tuvo que hacer in eso order to be able to use him. para poder usarlo a él. And many people get so religious and be like, what? God would do that to somebody? Y mucha gente se pone muy religiosa y dice que Dios va a hacer eso a una persona. Well, if he wants to use you, he's going to have to. Pues si te quiere usar, va a tener que hacerlo. And that's something that she talked about, Es algo de lo que ella habló, that we have to be built up. que tenemos que ser construidos. And how many know that one way that we can do that is through the teaching of our pastors? Y una manera es a través de las enseñanzas de nuestros pastores. That when we come to church, Y cuando venimos a la iglesia, they're the authority. ellos son la autoridad. They've been the ones placed in the church, Ellos son los que fueron puestos en la iglesia. and they're going to give account Y ellos son los que van a dar cuenta for us. por nosotros. So it's our responsibility Es nuestra that responsabilidad we're getting fed from our pastors. de que seamos nutridos de nuestros pastores. Amen. Amen. Hallelujah. Are you guys still with me? I have a lot of notes here, so I'm trying to kind of bring it Tengo shorter. muchas notas, estoy queriendo hacerlo cortito. Now, when she was sharing this, because she shared quite a few touchy topics, as we mentioned. Cuando ella nos estaba enseñando, sí tocó varios temas delicados. Now, we're not saying that you're going to mishandle people No queremos decir que vas a maltratar a la or you're going to gente mishandle your children, o vas a maltratar a tus hijos. but you have to have wisdom Pero tienes que tener and a sabiduría leading from the Holy Spirit. y la guianza del Espíritu And how many Santo. know that each child is so different? Y cuántos saben que cada niño es diferente. I remember when Nathaniel was newborn, Me acuerdo cuando Nathaniel era un recién nacido. he was a lot more work than Liam. Era mucho más trabajo que Liam. And I remember Marcus would tell me, he's not Liam. Y me acuerdo que Marcus me decía, él no es Liam. Because I would always bring back, well, Liam did this, and Liam was this, and Liam was that. Porque siempre tenía, pues el Liam era eso, el Liam era así, el Liam He said, hacía well, eso. that's not Liam, that's Nathaniel. Y él me recordaba, no, ese no es Liam, es Nathaniel. And I had to learn to care for two children that were completely different Y tuve que aprender a poder tratar a dos niños diferentes and be able to deal with each one. y poder tratar con cada uno And de I'm ellos. still doing that Y aún lo estoy haciendo. because they're two complete different children. Porque son muy completamente diferentes. Hallelujah. Aleluya. But many times when we don't get talked to the way that we are used to being talked to, Y muchas las veces cuando no somos hablados de la forma que tenemos que ser hablados, we get offended. nos ofendemos. Or we get that entitlement of who does this person think they are to talk to me like that. O entramos en el que queremos tener ese derecho de que quién sé que esta persona que me hable así, de esa manera. And part of the word is teaching us how we should respond. Y la parte de la palabra es de que nos enseña cómo responder. And it instructs us Y nos how we instruye are to conduct ourselves cómo nos deberemos de conducir when someone speaks to us in a certain way. cuando alguien nos habla de cierta manera. Pastor has taught us of the fruit of the Spirit. Los pastores nos han enseñado de los frutos del Espíritu. But many times because we're so used to living in the natural, Pero muchas las veces porque somos tan acostumbrados a vivir en lo natural, when something comes up, cuando algo llega, we react to that actuamos a eso. instead of taking wait a second and being like, okay, what would Jesus do? En vez de parar y pensar, ok, ¿qué es lo que haría Jesús en Like I had to repent on Tuesday, Porque yo me tuve que arrepentir el martes right before coming to service, antes de llegar al servicio. because Brother Marcus was not able to come to service, Porque el hermano Márquez no pudo venir al servicio. and I was trying to rush out of the house Y estaba queriendo salirme rápido de la and get casa the kids in the car. y meter los niños al carro. And then his car has something's been going on with his door, so like it locked on me, so I couldn't open it. Y algo está pasando con el carro de que se me cierra a veces. And frustration honestly came on me. Y no se podía abrir y la frustración me llegó. And then Amy was trying to open it, but she kept putting the windows down instead of unlocking it. Y Amy quería abrirlo, pero en vez de abrirlo me estaba bajando las ventanas en vez de abrir el carro. And instead of me taking a deep breath and saying, I'm going to walk in love, Y en vez de que yo tomara un aire, un respiro y decir voy a caminar en amor, I acted in frustration. mi
me llegué en frustración and I mishandled Miss Amy. y Yeah. me enojé con Amy. So then when we got to church, I said sorry. O sea, cuando llegué a la iglesia me sentí mal And I recognized y reconocí. that it's like, even though we live such in a busy life A pesar de que vivimos una vida tan and we got to rápida run, y tenemos que correr, we have to still walk in that love tenemos que aún caminar en ese amor and in patience. y paciencia. Amen. Amen. Hallelujah. Let me see here. Okay, so we were talking about offense. Estamos hablando de la ofensa. Because this is what I'm sharing. This is what I received from the teachings. Lo que viene o lo que estoy platicando es de lo que se vino a mí a través de las enseñanzas. And this is what I received. Eso es lo que yo recibí. So we're saying that in order for God to use Joseph, Para que Dios pueda usar a José, he had to had gone through everything he went through. tuvo que haber pasado por todo lo que pasó. And we cannot walk around Y no podemos caminar alrededor just being offended siendo ofendidos about everything, de cualquier cosa, of every little thing that they might say to you, de cualquier cosa que te digan, or the way that they looked at o you. la forma que te hayan visto. And I wanted to talk about touch on David and King Saul, Quería tocar un tema con el rey David y el rey Salomón, because this correlates to what I'm going to go to next. porque eso va junto con lo que estaba hablando anteriormente. When King David became in danger, Cuando el rey David se encontró en peligro, because how many know when a spirit of offense comes on somebody, porque ¿cuántos saben que cuando llega el espíritu de ofensa, you know, your heart is no longer right. tu corazón ya no está bien? So now you're looking for ways So, estás buscando maneras to excuse your offense. para excusar tu ofensa, Because you got offended, porque tú te ofendiste then you want to find a way to say, well, I'm right. y quieres encontrar la manera de decir, pues yo tengo la verdad. But in offense, nobody is right. Pero en la ofensa nadie está correcto. God is always right. Dios siempre está correcto. Amen. Amen. And when David became in danger of King Saul, Y cuando el rey David se puso en peligro por el rey Salomón, Saúl, King Saul, David didn't become offended. David no se ofendió. And we don't see that he went around and started to complain among the others. Y no fue con los otros y estar no quejándose con los demás. And try to talk to them about what King Saul was doing wrong. Quiso hablar con ellos a través de lo que estaba haciendo el rey Saúl Because he knew the incorrectamente. authority that King Saul held. Porque él sabía la autoridad que el rey Saúl tenía And he loved King Saul. y él lo amaba. And he tried to be a blessing to him as far as he could have. Y él quiso hacer de bendición lo más que él pudo con él. But when it became a danger for his own life, Pero cuando se hizo un peligro para su propia vida, he had to leave. se tuvo que ir. But he didn't go around trying to take people with him Pero él no fue queriendo llevarse a gente con él, because he was offended. porque él fue And ofendido. said, you know what, your king offended me, so I think you guys should come with me. Y no dijo, pues, ¿saben qué? Su rey me ofendió, yo creo que ustedes se tienen que venir conmigo. But he said, I'm going to leave. Sino que yo me voy a ir. When people begin to get offended, Cuando la gente empieza a ofenderse, the first action is to spread complaint. la primera acción que es desparramar una queja. Queja. And go from ear to ear De oreja a oreja, To oído a oído a otros, on their level of offense de su manera o nivel de ofensa, to give them an excuse para darles una excusa and to make them feel better y para hacerlos sentir a ellos mejor of what is incorrect in their heart. de lo que está incorrecto en sus corazones. And like I said earlier, their heart is no longer right. Y dije anteriormente, su corazón ya no está bien o So correcto. they're looking for an So excuse están buscando una excusa to make them feel better para hacerlos sentir for mejor being offended. de que fueron están siendo ofendidos. Do you know what it means to be offended? ¿Saben lo que quiere decir ser ofendidos? It's a lack of honor Es una falta de honor and respect y respeto to someone who is in authority. a alguien que está en autoridad.
And then she went on, and this is very important. It said that there are reasons why people don't live God's best. Y esas son muchas de las maneras por las cuales la gente no vive en lo mejor de Dios. And she key point these three things. Y ella Sa- dio dio- tres ejemplos o tres cosas importantes, claves. She said the reason people don't live God's best La manera por la cual la gente no vive lo mejor de Dios. says, one, Uno, because they don't know what belongs to them. porque no saben qué es lo que les pertenece. They don't have enough faith to receive, No tienen suficiente fe para recibir or they live in disobedience. o viven en desobediencia. Pastor Nancy shared the story of Dr. Ed Dufresne, La pastora Nancy compartió la historia de Ed Dufresne, that when he had a visit to the doctor de cuando él tuvo que ir al doctor and they had diagnosed him with cancer, y lo habían diagnosticado con cáncer. and they told him, you have about 2 years. Le dijeron, pues tienes como unos 2 años. He went back home Él llegó a su casa and he began to speak with the Lord, y empezó a hablar con el Señor. and the Lord began to tell him Y el Señor empezó a decirle what he had already been dealing with him, lo que él ya había estado tratando con and él. it was 2 Y things. fueron 2 cosas. He said that he was lacking in taking care and resting his body. Estaba errando en tener cuidado de su cuerpo y tener descanso. And he said, also, I've dealt with you in certain settings of services Y también hablé contigo en ciertos servicios that I give you word from the Holy que Spirit te daba palabra a través del Espíritu Santo to speak, para hablar, but because you were worried about what others were going to say, pero como te preocupaste de qué es lo que iba a decir la otra gente, you wouldn't speak it. no la hablabas. And Dr. Dufresne repented Y el señor Ed Dufresne se arrepintió and got corrected in those areas. y el Señor lo corrigió en esas áreas. And God told him in 30 days, Y el Señor le dijo, en 30 días that cancer will be gone ese cáncer va a desaparecer and I will be well. y vas a estar bien. And within 30 days, he went to get checked, Y en 30 días fue a chequearse and there was no sign of cancer. y no había ningún signo o señal de cáncer. But in that area, Pero en esa área there's something that he did here. fue algo que él tuvo que hacer. Because she said there are 3 points in why people don't live God's best. Porque ella dijo que habían 3 claves por lo cual no viven lo mejor de Dios. And how many of you know that sickness is not God's best? Y cuando saben que estar enfermos no es lo mejor de Dios. Now in this case, it wasn't because he didn't know what belonged to him, En este caso no era porque él no sabía que le pertenecía or because he didn't have enough faith, o porque no tenía suficiente but it was fe, because he was living in pero disobedience. porque estaba viviendo en And it's desobediencia. in the smallest Y details. son las cosas más pequeñas. Because you can say, what? Just because he didn't speak those things? Y puedes decir, pues solamente porque no habló esas cosas Or because he didn't rest his body? o porque no descansó su cuerpo. Yes. Sí. Yeah. And now you see he couldn't have gone home and started to declare scriptures Y él pudo haberse ido a su casa y empezar a hablar la palabra. or begin to speak in tongues. Oh, mama, o shidi hablar en lenguas. That wouldn't have fixed the issue Eso no hubiera arreglado el problema because he was living in disobedience. porque estaba viviendo en desobediencia. He needed to take the time to hear from the Lord so that he could be corrected. Tenía que tomar el tiempo para escuchar de Dios para que pudiera ser corregido. And when he did his part, Y cuando él hizo su parte, God did his part. Dios hizo su parte. You can throw healing scriptures at disobedience, Puedes aventarle versículos de sanidad a la a la desobediencia, desobediencia, but you won't receive. pero no vas a recibir. The cure is to submit to obedience, La cura te tienes que someter a la obediencia and correction is your healing. y la corrección es tu sanidad. And this is everything has an order. Todo tiene un orden. How many of you know that the government has an order? ¿Cuántos saben que el gobierno tiene una A orden? country has an order. El gobierno tiene las Yeah. país The tiene s- un orden. The cities have an order. Las ciudades tienen una orden. When you go to work, there's an order. Cuando vas al trabajo hay un orden. You can't just show up and be like, today I'm going to work for free. No puedes nomás llegar y decir, oh, hoy voy a ir al trabajo gratis. No, you expect to be compensated for your time. No, tú
estás esperas que te paguen o que te den. Does anybody here go to work for free? ¿Alguien va a trabajar por gratis? Yes, no? No, right? Or you can't show up to work and be like, well, today I'm going to be on my phone O puedes ir a tu trabajo y decir, pero ahora voy a hacer mi teléfono. because the soccer games are on. Porque los soccer games están. And I'm going to sit in the bathroom and I'm going to watch the Y me voy a games. sentar en el baño y voy a ver los juegos. No, you're probably going to get fired if you do that. No, yo creo que te van a correr. Hallelujah. In order for things to function and work properly, En orden para que las cosas puedan funcionar apropiadamente, there has to be an order. tiene que haber un orden. Amen? Without an order, Sin el orden, Pastor says there's disorder. el pastor dice, hay un desorden. So in everything, there has to be, or in a house, there's an order. En todo tiene que haber un orden. En la casa también tiene que haber un orden. I'm like very like, I don't want to say picky, but I'm very particular. No, soy muy particular. Definite. And I like don't like when the boys are like jumping on the couch. No me gusta cuando los niños brincan en los sofás. And I tell them, don't do that because that costs money and that's my couch. Les digo, no hagan eso porque eso costó dinero y ese es mi sofá. But to them, they're like, well, I want to jump. Pero para ellos yo quiero brincar. But they need to know that there's an order. Pero tienen que saber que hay un orden. They're children, Son niños, but they're smart. pero son And, inteligentes. and they need to know what is okay to do and what's not okay Y to tienen do. que saber lo que está bien para hacer y lo que no está Because bien if para you hacer. let them do whatever you want at home, Porque si los dejas hacer lo que ellos quieren en casa, when they go out in the world, they're going to do whatever they want. cuando ellos vayan al mundo van a querer hacer lo que les And you say, que well, ellos no, quieren I'll hacer. take the time to teach them as they grow up. No, entonces voy a tomar el tiempo para enseñarles mientras que crecen. Good luck. Wow. It says, so we said a country, a state, a city has order. Una ciudad, un país tiene un orden. But we know the kingdom of God also has an order. Pero sabemos que el reino de Dios también tiene una A orden. church has a divine order. La iglesia tiene una orden divina. And she said this statement, she said, if we practice offense against our pastor, Y si practicamos la ofensa contra nuestros pastores, then we're breaking the law. entonces estamos quebrantando la ley. And order is a divine safety net. El orden es una red divina de seguridad. Of security. Being under a church, Estar debajo de una being iglesia, under pastors, abajo de los is a pastores, safety net for our spiritual lives. es una red segura para nuestras vidas espirituales o protectiva. That's why it's important to have a pastor Por eso es importante tener pastor and to have a church y tener una and to iglesia. have a place to bring your supply. Y tener una iglesia donde puedes traer Provisión. provisión. Because that's the order of God. Porque ese es el orden de Dios. The world is just give me, here, mine. El mundo nomás es ven, dame. But God is, what can you give me? Pero Dios está ¿qué me puedes dar tú a mí? And there's an order in marriage. Y también hay un orden en el matrimonio. And if we break it, Y si lo we quebrantamos, lose a place of safety. que perdemos ese lugar de seguridad. In order to keep things moving, Y para que las cosas sigan adelante, we need to keep order. tenemos que mantener I el orden. cannot show up to church and say, I'm going to do whatever I want. Y no puedo llegar a la iglesia y decir, yo voy a hacer lo que yo quiera. Or because I know more. O porque yo sé más. Because, I don't know, I could use many examples. Pues hay muchos ejemplos. But we cannot just come in and try to break an order that's already been established by the pastors. No podemos venir y quebrantar el orden que ha estado establecido por los Because pastores. God called them, not you. Porque el Dios le habló a ellos, no a And if you ti. have something against what they're doing, go speak to the owner, not to them. Y si tienes algo contra lo que ellos hablan, habla con el Dios Padre. Because God called them. Porque Dios Men les did llamó a not call ellos. them. What? Men did not call Los them. hombres no los llamaron a ellos. I think I'm going to skip that because it's probably too much. But but yes, in the church there's an order. En la iglesia hay un orden. It says in I'm going to read a few scriptures. It says in Joseph, right? Yeah, Joshua, Joshua 1:8.
Well, we should all know the scriptures. It says, "For the book of the law shall not depart of thy mouth, but it shall meditate on it day and night." Deberíamos de saber este versículo de Josué 1:8, que este libro de la ley no se apartará de nuestra boca, sino meditaremos de él día y noche, And observe y observar and do according to all that is written. y hacer todo lo que está escrito en él. And it says, "For then you shall make your way prosperous." Porque entonces harás tu camino It says, próspero. "You will make your way Tú prosperous." vas a hacer tu camino Not próspero. God. No Dios. But it says, "For it shall not depart from your mouth, Pero dice que no se saldrá de tu boca, and you shall meditate Apartará. on it day and night, sino meditar en él día y noche. and observe and do according to all that is written." Y obedecer todo lo que ahí está escrito. And that's one thing that she talked about, is those three things, and the one that she focused mainly on Y esas son las tres cosas que ella, claves que ella habló, pero la cual se enfocó más is disobedience. fue en la And that's desobediencia. why we don't see the power of God Y por eso es que no vemos el poder de Dios in our en lives, nuestras vidas, is because we want to live Christianity, porque queremos ver el cristianismo, the kingdom, el reino, in our way, a nuestra instead manera, of finding out what is the order of God. en vez de ver cuál es el orden de Dios. Well, I don't need a pastor. Bueno, yo no necesito Well, un I pastor, don't need a church. yo no necesito I can iglesia, watch online. puedo ver a través de las redes. Craig Fields, I like. He says that the live stream online can be a blessing, El pastor Craig Fields dice que las redes pueden ser de bendición, but it could also be a curse, pero también puede ser una maldición, because there are lazy people porque hay gente flojas, that say, "Well, I'm just going to watch from my couch." porque nomás me voy a sentar en mi sofá y la voy a ver de mi sofá. But they can get in their car and drive to church. Pero pueden subirse a su carro y manejar a la Now, the iglesia. live stream are for those who can totally not show up, Y las redes son para aquellos que realmente no pueden llegar and they could still receive. y aún pueden recibir. But there are people who just want to create their own order and how to live about, Pero hay gente que nada más quiere crear su propia orden de cómo vivirlo. and that's why they don't see the Y blessings por eso es que no ven la bendición or the power of o el God poder de Dios in their en lives, sus because vidas, they break the law. porque quebran la ley. Amen. Amen. Hallelujah. And one last thing too, that she, it was another service, but she kind of talked about like, what are you putting your attention on? En otro servicio habló de que en qué es lo que te estás poniendo la atención. And that's something that I have been meditating on. Es algo de que he estado meditando When I go back to the story of Adam and Eve, y me regreso a la historia de Adán y Eva and how the devil deceived them y cómo el diablo los engañó and made them see the one thing they couldn't have, y los hizo ver la única cosa que no podían obtener, but they had everything pero else. tenían todo lo demás. And that's what the devil tries to do. Eso es lo que el diablo trata de He hacer. makes you see that one thing that you can't have, Te hace ver la cosa, la única cosa que no puedes or tener, distract you from one thing, o te distrae de una cosa instead of seeing all of the en blessings vez de ver todas las or all bendiciones the other things he's already done. o todas las otras cosas que él ya hizo. And that could be like a very good lesson for us as a church. Puede ser una muy buena enseñanza como nosotros para la That iglesia. even though we don't see many people, Aunque no vemos mucha gente, we don't put our focus on those things. no nos enfocamos en esas And you cosas. can't say, "Well, I can't grow there because there's no people." Y no puedes decir que no voy a crecer ahí porque no hay gente. No, the growing depends on you. El crecimiento depende de ti. What are you putting your attention on? ¿Qué es lo que tú estás poniendo tu atención? Are you putting your attention out of the kingdom of God ¿Estás poniendo tu atención afuera del reino or de in the Dios kingdom? o en el reino? And that's what starts to make us question. Y eso es lo que nos empieza a preguntar Because I believe that it hasn't only happened to me, and I'm being honest. o a cuestionar. No creo que solamente me haya pasado a mí, yo creo que estoy siendo honesta. Sometimes we say, "Well, why isn't things happening?" Y hay veces que decimos, ¿por qué no pasan las cosas? But we always want to point fingers Y siempre queremos apuntar los dedos. and want to say, "Well, this and that and this," Pues esto, aquello y el otro. because we're bypassing Porque estamos sobrepasando. instead of taking time to be with the Lord and be like, "What can I do? En vez de meternos con el Señor y preguntarle qué es lo que yo puedo hacer. Am I living in disobedience? ¿Estoy viviendo yo en desobediencia? Or do I not know what belongs to me? ¿O no sé qué me pertenece? Or am I not having enough faith to receive?" ¿O no tengo suficiente fe para We recibir? get so
so spiritual nos metemos muy and espiritual we try to pray in tongues. y queremos orar en We try lenguas to get scriptures, y agarrar escrituras. and all those things are good. Y todas esas cosas son buenas. But we also need to have union with the Lord and say, well, what's going on? Why am I not seeing this? Pero también tenemos que tener esa comunión con el Señor y preguntarle, ¿por qué es que no estoy viendo estas cosas? And if we don't see what we're believing for, we need to go spend time with the Lord. Y si no estamos viendo en lo que estamos creyendo, entonces necesitamos pasar tiempo con el And Señor. say, Lord, what do you need me to do? Y decirle, Señor, ¿qué es lo que necesitas de mí? Or what do you need me be praying for? ¿O qué es lo que yo tengo que estar orando? Instead of being offended En vez de ser ofendido, and try to find things of why I want to be offended. en vez de buscar cosas por lo cual yo quiero ser ofendido. Because so many people have left the place Porque mucha gente se ha ido al lugar that God has put him in donde Dios los ha puesto because Satan deceived them. porque el enemigo los defraudó. Engañó. They were blinded to see all that God had already done for them. Están ciegos y no pudieron ver todo lo que Dios ya había hecho con And they ellos. focused on one single Y thing se enfocaron en una and sola they got cosa out of the plan. y se fueron del plan. Amen. Hallelujah. Amen. Well, I just want to tell you all, Nomás quería decirles a todos, I love you all, les amo and God is doing big things. y Dios está haciendo grandes cosas. And we're going to continue to see big things. Y vamos a continuar viendo And cosas I thank grandes. Pastor Blanca for letting me share. Y gracias, pastora, por dejarme compartir. And I hope it was a help, Y espero que haya sido de even though there was bendición. 7 more ayuda. services. Ellas todavía. Yo sé que hay muchos más servicios. Comparte con nosotros lo que dijo Share Bill with us. Winston. Bill Winston. Lo que te haya marcado de él. Something that marked you that Bill Winston said. Okay, yeah. Well, a lot. A lot, Mucho. muchas cosas. One thing was, well, we all know he's a millionaire. Todos sabemos que es un millonario. And he's not a millionaire just because of him, Y no es un millonario nomás por él, but it's God. sino que Dios. God has used him and is using him. Y Dios lo ha usado y lo sigue usando. And I just so love Y me encanta o amo how he said that the world sees the church dice que el mundo ve a la iglesia like poor. pobre, They can't do nothing. que no pueden hacer nada. But it's not because of God. Y no es porque pues, Come on. Dios, But it's because we're not representing the true gospel. sino porque nosotros no estamos representando el evangelio. He says, when people see me, Cuando gente me ve a mí, I want them to know I'm rich quiero que ellos sepan que yo soy rico and that I have a y supply que tengo un provisión and that I can do everything that I'm y doing que puedo hacer todo lo que estoy haciendo because God is faithful. porque Dios es fiel. And just the bigness in him. Y lo La, grande de él, la grandeza de- of his thinking. de su manera de pensar. And then one thing that he does, Y una cosa que él hace, he has people come when he's sharing the word of God. cuando él está compartiendo la palabra de Dios, He has certain people to come and read the scriptures, pasa a gente que vengan a leer las escrituras and he sows a blessing in them y Dios les siembra una bendición en every ellos. single time. Siempre que And in vienen. one sitting of one service, En una sentada de un he servicio sows about $400 or $500 puede sembrar de $400 a $500 because he can do that. porque él lo puede hacer, But because he learned to grow the insides of him porque él aprendió a crecerlo dentro de él and not think on what the world has preached about the gospel. y no pensar en lo que el mundo ha predicado del evangelio, Because the gospel of our Lord Jesus Christ is not poverty. porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es pobreza. Amen? Amen. And we have to represent that. Y tenemos que representar eso. Now, I'm not saying we're going to be show-offs. Y no quiere decir que vamos a Well, we can, but in a good way. yeah, we can. Jactar de eso, But just letting people know pero dejar saber a la gente that there's a living God. que hay un Dios viviente. Amen. Amen. And if there's ever, a situation of somebody is in need of something, Si hay una necesidad de que alguien necesite algo, you're the first one to jump.
Tú eres el primero que and say, brinca I'm going to do that. y decir, yo lo voy a hacer. Because I believe in my heart Porque yo creo en mi that I'm corazón going to be sowing houses que yo voy a poder sembrar casas and people who need homes. y gente que necesita hogares. But you have to be big enough in your heart, Pero tienes que tener un corazón suficientemente grande, not an offended heart. no en un corazón ofendido. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Ahora, sabías que te iba a seguir preguntando, ¿verdad? Either Craig Field o what's his name? Cody. Yes. Okay, yeah. Well, that one is a big one. Chris Cody, he shared on a story that nobody ever knew. El predicador Chris Cody compartió una historia que nadie sabía. He was harassed. Que él fue amenazado. No. No arrestado, no. Acosado. Of many things, De muchas cosas. of a false prophet. De ser un profeta falso. O de un profeta Fue- falso. Yeah, it was Lo a, acusó a él. yeah. So basically, it was his mentor. I'm going to try to paraphrase the story. It was his mentor, Fue su mentor, but he was a false prophet. pero él era un profeta falso. Well, he was a prophet, but he went the wrong direction. Era profeta, pero se fue por la incorrecta. Un camino incorrecto. Because there are those who call themselves prophets that are not. Porque hay muchos que se llaman profetas, pero no son Then there profetas. are those who are called prophets, Y hay unos que sí son profetas, but because they didn't guard their heart, pero porque no cuidaron sus corazones, they began to do wrong things empezaron a hacer cosas malas and take advantage of their mantle. y tomar ventaja de su de su manto. Manto. And he said that he was his mentor. Y era su mentor. And he said that he was supposed to go to Rema College, Y él iba a ir a la escuela Reima, but he didn't go. pero no fue. But he felt like he might have done he had made a mistake not to have gone. Y él pensó que hizo un error de no haber ido. And he said that he called this prophet Y dice que le habló a este profeta and he shared to him what was in his heart. y le compartió lo que él tenía en su corazón. And the prophet told him, "You must leave everything and go." Y el profeta le dijo, tienes que dejar todo y ir. And basically he told him, like, you have to give me everything you have. Y básicamente le dijo, me tienes que dar todo lo que tienes. Right? That's what he said, yeah. So he was trying to take his place Como quien dice, estaba queriéndole quitar su lugar. because what God had called for this prophet to do didn't work for him. Porque lo que Dios le había llamado a este profeta a hacer no funcionó para él. Turn me on. Okay. Para aclarar ese punto, To clarify that point, este profeta le dijo, la iglesia estaba a nombre del ministerio del pastor Chris Cody. the ministry was under Chris Cody. Le dijo, vas a transferirme todo el ministerio a mi nombre. The prophet said, you're going to transfer the whole ministry to my Y name. después cuando te gradúes, And when you graduate, voy a ver I'm going to see si te lo regreso. if I'll give it back to you. Para aclarar nomás ese punto. Just to clarify that point. That's the proper words. Yeah, so then obviously that was a red flag. Es obvio que eso era una banderita roja. And that gave Chris Cody to see that his heart wasn't right. Y eso le dio a ver a Chris Cody que el corazón no estaba correcto. de ese And he says pastor. that for years this minister wrote letters and would tell people bad things about him that wasn't true. Y por años este profeta escribió cartas a diferentes ministerios diciendo cosas que no eran verdad de él. But what I so loved about Pastor Chris Cody and his wife Amber Y lo que a mí mucho me gustó del pastor Cody y su esposa Amber is they did not let their hearts get offended es de que no dejaron que sus corazones fueran ofendidos or to try to put the blame on God. o de tratar de quejarse o decir que fue Dios. They kept De- and to talk and complain about the situation. o de hablar y quejarse de la situación. They never complained Nunca que se quejaron and they never talked about y it. nunca hablaron And God honored them. y Dios los honró. And you see their ministry now,
Y pueden ver su ministerio de hoy. It's a beautiful ministry. Es un ministerio muy bonito. And I really enjoy hearing him Y me gustó mucho escucharlo. because he talks a lot about the household and the parenting. Porque habla mucho del hogar y cómo educar a los hijos. Because many times we don't hear much of that teaching. Porque muchas veces no oímos de esas enseñanzas. So that really, to see the purity and the steadiness in their hearts, De ver la purificación y cómo estaban sus corazones. because that went on for, he said, 6. It was a while, yeah. Sí, eso sucedió por varios años. And every guest minister throughout those years that they would come to their church, Y cada ministro que venía a su iglesia, that other prophet would send those ministers letters and start saying false accusing them. accusations. Y cada vez que esos invitados iban a llegar a su ministerio, el falso profeta les mandaba cartas a ellos diciéndoles que eran Just fall. hablaban mal de ellos. Yeah. So. Oh, Craigfield was, I don't fully remember, but it was about the union with God. Craigfield fue algo de la unión con Dios. And how God's not going to be able to use you Y como Dios no te va a poder usar if you don't have that union with the si no Lord. tienes esa unión con el Señor. Because how many of you know that life can get so busy, Como todos sabemos que la vida se puede muy ocupada, but we can't let it get too busy where we lack union with the Lord. pero no se puede poner tan ocupada de que no tienes que tener esa relación con And Dios. so he said that's something that God had been dealing with him about. Y dice que había algo que Dios había tratado con él, That every second of the day he has to have that union with the Lord que cada minuto o segundo del día tienes que tener esa comunión con el and Señor be speaking with him. y hablar con You él. don't have to be loud and screaming in tongues, Y no tienes que hablar recio ni en lenguas, but just as your daily, if you're washing dishes, you're putting things away, you're saying, Father, I worship you. Father, I worship you. Cuando estés lavando los platos o haciendo cualquier cosa, puedes estar hablando con Dios. Like the example with Miss Amy, Como el ejemplo con Amy, if I would have been in that setting at that moment, si yo hubiera estado en ese proceso, en ese momento, but I got in the flesh frustrated, cuando me metí en la carne toda frustrada and I took it out on her, y me desquité con ella, and that was wrong. eso estaba mal, But isn't it good to pero no recognize está bueno de reconocerlo and to ask Amen. for forgiveness? Y pedir Because perdón, some people just don't do that. porque hay gente que no lo hace And we have to be humble. y tenemos que ser And that's humildes. something Chris Cody very demonstrates. Y eso es algo que el pastor Chris Cody demuestra, The humbleness lo humilde que in es their en su hearts. corazón. Amy, you want to share something? No? Are you sure? Una de las partes que dijo el pastor Craig Field, There's a part that Pastor Craig Fields mentioned. en donde dice que muchas veces nosotros nos excusamos He says that many times we excuse ourselves porque vemos un capítulo de una serie, because we see just one episode, un one episode of episodio, a series, y lo hacemos y es un programa que es limpio, o sea, no es algo que no debemos ver. we see it and it's something that's clean. It's not something we shouldn't be watching. Y porque hacemos eso, And because we do that, nosotros consideramos que le estamos dando la atención a Dios que Él merece. we're thinking that we're giving God the attention that He merits. Pero la atención que Dios merece But- es el tener esa comunión con Él. But the attention that God merits is to have that communion with Him. Siempre. Always. Entonces, viene ese autoengaño a nuestras vidas And that self-deceivement comes to our life, que nos convencemos a nosotros mismos that we convince ourselves, que porque estoy haciendo esto bien, because I'm doing this right, ya estoy aprobado ante Dios. I'm approved before God. Entonces, tenemos que ser definitivos. We have to be definite. Regresamos una vez más a esa palabra, ¿no? We go back to the word. Otra de las cosas que dijo el morenito.
Bill Winston, hubo un tiempo que le hicieron preguntas. There was a time where they asked him questions. Y la última pregunta que le hicieron, And the last question they asked him, una pastora, the pastor, le dijo, ¿cómo le hace usted how do you do it para balancear el tiempo del ministerio, del negocio, de todo lo que usted hace? ¿Cómo le hace para tener todo ese orden en el tiempo? Pastor asked him, how do you balance the time to be able to have time for the businesses and the church and everything you do? Porque tiene iglesia, He has a church, tiene una escuela, he has a school, tiene un mall, he has a mall. y no es un mall como el Metro Center It's not like a Metro Center o el mall ex Metro Center. or ex-Metro O, Center. un mall, un señor mall. It's a big mall. Y básicamente, pues esta pastora le preguntó eso. Well, basically, this pastor asked him that. Y amé la respuesta. Y fue una respuesta cortita y precisa. Yeah, precise and small, Le the dijo, response. porque simplemente la mayoría del tiempo nos tendemos a lo espiritual. The majority of time we go into the spiritual stuff. Y le dijo, tener el equipo correcto. And he said to have the correct team. Yeah, O sea, un equipo bueno. a good team. Porque ¿cuántos saben que tener un equipo, How many know to have a team, pero tener un mal equipo, but to have a bad team, pues no funciona. no avanzas? You don't advance. Yeah. Entonces, tener al equipo correcto, So to have the correct team, si cada uno de nosotros hace la función que tenemos, vamos a hablar ejército de amor. we're going to speak about Army of Love. If we do the Vamos part a that we poder should avanzar. do, we can advance. Pero si hay una persona que dice, no, pero pues que esta persona hizo esto, No other can come where this person says, well, no, this person did y that. esta persona afectó esto y por eso no pude hacer esto otro. Well, this person affected this because that person, then I can't do what I had to do. La responsabilidad no se llevó a cabo. The responsibility did not come through. Yep. Entonces, pero tienes a una persona But you have one person que llama y dice, ¿sabe qué? Hoy no voy a llegar al servicio, no voy a poder servir. that calls and says, I'm not going to be able to go to church today. I'm not going to be able to serve. Esa persona tiene la responsabilidad de poner a alguien That person has the responsibility of putting a somebody que cumpla por esa responsabilidad. to be able to fill that Y si no hay responsibility. alguien, And if there's nobody, esa persona se pone a hacer eso. then that person does that. Entonces, es usar la sabiduría, That's wisdom. es usar el sentido común Is using your common sense y hacer lo que se tiene que hacer. and having to do what needs to be Entonces, done. cuando tienes Yeah. personas que son competentes, When you have people that are competent, competent, cuando tienes personas que no se quejan, then when you have people that do not complain, that they're not touchy, like que no son delicadas, se puede hacer muchas cosas. you can do many O things. sea, se progresa, se avanza. You can progress, you can advance. Cuando cada uno de nosotros hacemos la labor de evangelistas, When each one of us do our labor work of evangelists, ¿qué? ¿Yo voy a hacer trabajo de evangelista? what? I'm going to do that job of an evangelist? You should be. No tienen que andar el pastor detrás de ti diciéndote, ¿a cuántas personas le hablaste de Dios el día de hoy? Yeah, pastor shouldn't be coming behind you asking you, how many people did you speak ¿A to cuántas about God? personas invitaste a la iglesia How many el people did servicio you de hoy? invite to church today? ¿Ves la Right. importancia de tener personas que tienen el corazón al servicio de la iglesia? That's the importance No, of having people al servicio de Dios. to have the heart to the service of the church? No, to the service of God. Porque el pastor y yo no somos la iglesia. Because pastor and I are not the church. ¿Quién es la iglesia? Who's the church? Todos somos la iglesia. All of us. El pastor y yo no somos el reino de Dios. Pastor and I are not the kingdom of God. Todos somos el reino de Dios. We all are part of the kingdom of Y God. todos tenemos esa And we all responsabilidad. have that responsibility. Y ves cuando entra el equipo de Bill Winston, And you see when Bill Winston's team comes in, ves el porte en cada uno de ellos. you could see their
how they conduct Their themselves, posture, their yeah, how they posture. conduct themselves. Inclusive las personas, hermana Betsy mencionó las personas que llama, que lean la Biblia. Even the people that come up and read the Bible. Hay personas, can you mute me? Hay personas, y esto va para las del coro también aquí. Estoy hablando de las del coro aquí, ¿ok? This is for the choir as well. ¿Ves dónde tengo el micrófono? You see where I have the microphone? Mira, ¿dónde lo tengo? Where do I have it? En mi boca. My mouth. ¿Oyeron las del coro? Did you guys hear the chorus? Personas se paraban a leer la Biblia. People would get up to read the Bible, Ponían el micrófono aquí. and they would put the microphone out here. ¿Me oyen? Can you hear me? Sí me oyen, pero... You can hear me, but Me oyen aquí. can you hear me here? ¿Ves la diferencia? See the difference? Y ese hombre, That man, personas empezaban a hablar así people would start talking y like les that. decía, habla bien, He would tell them, speak right, acércate al micrófono. put the microphone close, Y lo acercaban. and they would get it close. Seguían leyendo los versículos bíblicos They kept reading the verses, y poquito a poquito and little by little, las del coro empiezan a alejar el micrófono the chorus people start separating the y microphone, no se oye. and you can't hear them. Y él les volvía a decir, And he would tell them again, acércate al micrófono. put the microphone close, Y lo acercaban. and they would put it close. Y al ratito, Later on, otra vez las del coro again, the choir, empezaban a alejar el micrófono they started putting the microphone down hasta que llega el momento en donde él ya levanta la voz until it came to a point where he raises his voice y los corrige de una manera and he corrects them in a way directo y se puede Directly. decir fuerte, and strongly, pero ahí puedes ver la diferencia but you can see the difference. entre una persona que realmente está haciendo su responsabilidad como debe de ser You can see the difference of how people are doing the responsibility that they should be doing, y otra persona que nomás está ahí por recibir el billete de $100. and another person that is just there to receive the $100 bill. Amén. Amen. Entonces, no me refiero So that's what I'm referring to. de que él se refería a tener el equipo correcto. What he was referring was to have the correct team. And he said, how do you know it's a good team? Y como él decía, ¿cómo sabes que es un equipo correcto? You're not babysitting them. No lo estás cuidando. And the work gets done. Y la función se hace. Yeah, the work gets done. El trabajo se hace. La palabra es definitiva The word is y definite. tenemos que tratarla como la palabra de Dios, And we have to treat it like the word no of como God. un libro más, Not like another book. no como algo opcional. Not like something optional. That's right. Escuché un testimonio I heard a testimony. de you can sit down. Thank you, Sister Betsy. Gracias, hermana Betsy. Thank ¿Cuántos you, le dan un Sister abrazo a Betsy. un aplauso a nuestra hermana Betsy? Escuché un testimonio I heard a testimony de un ministro que vino una muchacha a que oraran por ella. of a minister that a girl came for her to be prayed over. Tenía multiple sclerosis, es esclerosis múltiple. Y no caminaba bien. And she wouldn't walk right. Y dice que vino al frente y pues le preguntó que sí qué es lo que tenía. She came up to the front and he asked her Y what le was wrong. dijo- And she told him. La ministró He ministered to her y se fue la muchacha. and the girl left. No hubo un cambio, no sucedió nada. There was no change, nothing happened. Al tiempo, Within time, viene la muchacha al servicio the girl comes to the service. y le dice, ¿se acuerda de mí? He says, you remember me? Y le dice, a ver, le dice, recuérdame. He says, remind me. Y lo en eso se acordó. And then he Dijo, remembered. ya me acordé, le dijo, eres la muchacha que oré por esclerosis múltiple. Oh, that's the girl I prayed for the multiple sclerosis. Y le dice, sí. She said, yes. Y la muchacha se veía ya completamente sana. And the woman looked completely healed. Y le dijo, déjeme compartir con usted, le dijo lo que me pasó. Let me share with you what happened to me. Le dijo, cuando usted oró por mí, When you prayed for me, no pasó absolutamente nada. nothing happened, absolutely nothing. Pero al tiempo But within time, empecé a empeorar. I started getting worse.
Y empecé a empeorar. And I started getting worse. Y empecé a empeorar. And I started getting worse. Le dijo, llegó el momento The time came en donde ya tenía que caminar con un bastón. that I had to already start walking with the cane. Después del bastón tuve Ah. que agarrar una andadera, un After walker. the cane, I had to get a walker. Después de la andadera, dijo, ya tuve que estar en cama. After the walker, I had to be in bed. Y cuando estuve en cama, And when I was in bed, los doctores le dijeron a mis papás the doctors told my parents que ella iba a morir, that I was going to que ya me die. quedaban semanas de vida. That I only had a couple weeks for life. Dijo, y en ese momento, dijo, And at that moment, me acordé lo que usted enseñó. I remember what you told. Recordé lo que la sangre de Cristo hace en nuestras vidas. I remember what the blood of Jesus does in our lives. Y dice, y en ese momento And at that moment, recibí esa palabra I received that word. y llegó el momento And the time came en donde me levanté de la cama where I got up from bed. y ya empecé a agarrar la caminadora. And I started walking with the walker. Después de la caminadora, After the walker, empecé a agarrar el bastón. I was using the cane. Perdón. Y después del bastón, And after the cane, llegó el momento en donde ya no necesité ni siquiera la ayuda del bastón. the time came where I didn't even need the help from the cane. Y le dijo, y vengo a decirle, And I come to tell you, gracias thank you por por predicar, enseñar la palabra definitivo como lo que es. for showing and teaching the word for the definite way of Pero what ¿qué it is. sucedió? But what happened? Ella creyó She believed y ella se determinó and she determined herself en esa en esa radicalización, ¿será la palabra? O sea, se quedó en lo que Dios dijo, eso es. She stayed on what God said, that's it. No empezó tal vez sí, tal vez no, depende cómo mi cuerpo amanezca el día de hoy. She didn't say, well, maybe yes, maybe no. Depends on how my body No, wakes up today. ella ya le ordenó al cuerpo porque ella comprendió lo que la palabra de Dios dice que es definitivo y que Dios sanó. She ordered the body because she learned what was definite and God healed. Entonces, esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. That's the attitude that we should have. Cuando nosotros tenemos un corazón limpio, When we have a clean heart, como el pastor Chris Cody, like Chris Cody, ¿qué sucedió? Dios What lo happened? levantó. God raised them up. Amen. Dios lo levantó. God raised them up. ¿Qué sucedió con esta muchacha? What happened with this girl? Se dio cuenta She realized, y la palabra de sanidad operó a favor de ella. and the healing word operated to her favor. ¿Qué es lo que tú estás esperando? What are you waiting for? ¿Es sanidad? Is it healing? ¿Es restauración de matrimonio? Is it a marital restoration? ¿Finanzas? Finances? ¿Qué es lo que tú estás esperando de Dios? What are you waiting from God? Ya no lo esperes. Don't wait for it. Amen. Porque la religión nos da opciones, Because religion gives us options, múltiples opciones. multiple options. Y Dios nomás nos da una And opción. God only gives us one option. That's right. Amen. Y esa única opción And that only option es nuestra solución is our solution en toda área. in all areas. Pero tenemos que tener un corazón genuino But we need to have a genuine heart, y tenemos que tener el ser radicales, el ser definitivos and we need to be radical. We need to be y definite no simpatizar and not sympathize con los síntomas, with the symptoms. no simpatizar con las actitudes que a veces vienen a nuestras vidas. And not sympathize with the attitudes that sometimes comes to Porque our hay veces lives. que queremos la salida fácil, Because sometimes we want the easy way out. pero la salida fácil But the easy way out, no perdura, it doesn't last. it doesn't last.
pero Dios es el que permanece. But God is the one that remains. Amén. Amen. Y no podemos estar esperando a que Dios haga. And we cannot wait for God to do Si esta things. muchacha de esclerosis múltiple, That lady with the multiple si ella hubiera sclerosis, esperado a que Dios hiciera, se hubiera muerto. if she would have waited for God to do, she would have died. That's right. Amen. Ella accionó. She actioned. Ella hizo. She did it. La mujer del flujo de sangre, ¿qué hizo? The woman with the Accionó. Así With tú y the- yo tenemos que accionar. yeah, No the one with podemos the blood, she esperar a que acted. alguien más haga. She didn't wait for somebody else to do it. Amén. Amen. Vamos a ponernos de pie. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.